Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Vamos ¿Todo a esperar bien? que se compañeros, por favor, ¿sí? Sí, profe. Bueno, vamos a guardar un poquito más para que se vayan incorporando más compañeros. De hecho, que tanto pasantía como la cuestión de tutoría es una cuestión a distancia, ¿sí? Es por proceso. Y pasantía de alguna u otra manera lo estamos llevando al aula virtual, un gran desafío, la verdad. Pero estamos así. Entonces, en honor, yo creería que en honor a la gente que se conecta, ¿verdad? Y vamos a iniciar y también atendiendo a que las clases son grabadas, entonces de repente la persona que le cuesta comprender algo puede ver la clase o preguntar por los foros, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero eso? A que muchas veces al hacer en forma asincrónica la clase, hay una ventaja de que ustedes pueden volver a ver esta clase. Entonces, a modo de avanzar, digo, en la materia también, para no de repente estancarnos en temas específicos y no avanzar, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden consultar por los foros, están los foros, ya habilité la asistencia también en pasantía y la guía me pueden enviar sus informes en el correo. Ustedes pues saben, mi correo está dentro de la plataforma misma. Entonces, si es que ya han hecho una primera parte de su informe, entonces me van enviando. Y ya de esa manera vamos a seguir avanzando. Estamos en la unidad de finanzas, ¿sí? Actualmente en pasantía. Y si bien finanzas es una ciencia bastante amplia, en donde hay conceptos bastante específicos del área, ¿sí? Entonces no vamos a ahondar mucho en los conceptos como estamos en pasantía, pero sí vamos a dar, digámosle, un panorama general para que ustedes tengan un conocimiento básico de estos temas y que los puedan seguir investigando y lo puedan también de repente conocer, porque es triste ver que tenemos un pasante o somos pasantes de una carrera que estamos por culminar y no manejamos conceptos básicos, ¿sí? Del diario, ¿sí? Del diario andar. Por ejemplo, en el caso del área financiera hay conceptos, por ejemplo, es una pena ver que un pasante no sepa calcular un interés, por ejemplo, que no sepa rellenar un pagaré, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay cosas que son básicas que tiene que manejar el estudiante, ¿verdad? Entonces, atendiendo a eso y a conceptos que nos puedan servir en el área o en el campo laboral, es lo que
lo llevamos al entorno virtual y tratamos de alguna manera subsanar esta situación que nos viene arrastrando desde este año, ¿verdad? De prácticamente todo el año. Entonces, en honor a los que están a tiempo, voy a compartir lo que es el power de la clase del día de hoy. Así que una explicación breve de los ratios financieros que vamos a hablar el día de hoy. Específicamente el área financiera. Estamos en lo que es finanzas. Bueno, en cuanto a lo que se refiere a los ratios financieros, más de uno ya habrá desarrollado en la materia de finanzas públicas o finanzas en sí, que los ratios son en realidad un cálculo, es una razón que se calcula en base a ciertos datos proporcionados por una empresa en específica, ¿sí? Cuyo objetivo principal, por sobre todo, es dar una indicación, un indicador de la situación en la cual se encuentra una empresa en específico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a calcular un ratio, los ratios financieros, necesariamente necesito una base documental, o sea, es decir, algún documento que en este caso, en la mayoría de los casos, son los balances, gente. En base a balances es lo que se realizan los respectivos cálculos. También, de la misma manera que se realiza un análisis crediticio, un análisis financiero o riesgo crediticio, se hace en base a un balance en específico, ¿sí? Además de ciertos datos, ustedes saben que dentro del legajo de lo que son la área financiera tenemos lo que son las manifestaciones de bienes, que necesariamente deben ser rellenados ante cualquier solicitud de crédito, ¿sí? Entonces, esos ratios son los que calculan generalmente para el área financiera. Entonces, es una simple razón en base a la aplicación de una fórmula en específica que son aplicadas a los números que son presentados dentro de un balance, ¿sí? Son más que una fracción. En el numerador y el denominador siempre son valores que no podemos hallar dentro del balance, ¿sí? Entonces, partiendo desde allí, los ratios financieros son calculados en base a balance cerrado, ¿sí? Estoy hablando de balance cerrado de un ejercicio, gente, cuando me refiero a balance general. Y aquí voy a hacer noción nada más rápidamente a cuáles son esos ratios financieros relevantes, ¿sí? Y uno de los más utilizados y uno de los principales es el ratio de la razón de endeudamiento, ¿sí? Muestra la proporción de deudas sobre el activo total. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo, atendiendo a mi pasivo, a la deuda que tengo, entonces, ¿qué tanto del todo mi pasivo tengo para cubrir esa deuda? ¿Sí? Entonces, eso es lo que me calcula el ratio de razón de endeudamiento. Esto lo utiliza muchísimo a la hora de hacer un análisis crediticio, ¿sí? Entonces, por este ejemplo, en los bancos, este ratio suele ser muy elevado, dice. Este ratio a veces se incluye dentro de los relacionados con la solvencia, ¿sí? También generalmente lo relacionan mucho con la solvencia o insolvencia para pagar las deudas, ¿sí? Pero recuerden, gente, que el activo está compuesto por lo corriente y no corriente. Y allí es lo que de repente difiere en cuanto al concepto de solvencia, porque solvencia habla de lo corriente netamente, ¿sí? Y mientras que el activo la razón de endeudamiento habla necesariamente de un total de activos. Entonces lo calcula sobre el total. Ahí radica la diferencia también entre los conceptos propios de los ratios, ¿sí?
Ahora vamos a lo que es el concepto en sí de lo que constituye el ratio de solvencia. ¿Para qué se utiliza este ratio de solvencia? Refleja la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas con sus bienes y con el cobro de sus derechos. Aquí hay que tener en cuenta entonces los bienes y el derecho de cobro que la empresa tiene. A su vez, la solvencia puede ser a corto o a largo plazo. Los tres ratios más relevantes en este caso son el de apalancamiento, el del endeudamiento y el endeudamiento a largo plazo. No confundir con el anterior, ¿sí? O sea, hay dos tipos de ratio de endeudamiento. Uno es a corto, que sería de un año nada más. Sabemos que estamos hablando de un balance cerrado anual. Entonces, a partir de eso se calcula el ratio de endeudamiento, perdón. Y a partir de lo que son los datos a largo plazo, que sería el no corriente, vendría a ser respondiendo a lo que es a largo plazo, siempre haciendo esa diferenciación de lo que es a corto y a largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué vendría a ser en síntesis el ratio de solvencia? Es la capacidad que la empresa tiene de cubrir su deuda en un corto plazo, o sea, en este año, ¿sí? En el año en cuestión, ¿sí? Sería más bien, si hoy yo tendría que pagar todas mis cuentas, ¿tengo yo el dinero para pagar toda mi deuda? ¿Sí? A eso responde lo que es el ratio de solvencia. Y aquí vamos a lo que son las subdivisiones de estos ratios de solvencia. Y aquí yo doy las fórmulas, ¿sí? Se consideran 4 los ratios de solvencia: el ratio de endeudamiento, como ya lo dijimos, el que es a largo plazo, el ratio de la deuda en sí, o más conocida como prueba ácida, y el ratio del apalancamiento financiero. En cuanto al apalancamiento financiero, siempre se habla de que consta de lo que es un activo y un patrimonio neto. Sería prácticamente excluyendo lo que es el pasivo. Entonces aquí doy lo que son las fórmulas respectivas de cada ratio, ¿sí? Acá tenemos el pasivo dividido el patrimonio neto, es para calcular el endeudamiento más fijo, ¿sí? Luego tengo el ratio de la deuda, que es directo el pasivo sobre el activo, vendría a ser los totales, ¿sí? Total pasivo dividido total activo, ¿sí? Y luego tengo lo que son el pasivo no corriente y el patrimonio neto, que vendría a ser a largo plazo, ¿sí? Cuando hablamos de no corriente, pasivo no corriente, nos estamos refiriendo a todas aquellas deudas que no son pagaderas en el año en cuestión, ¿sí? Puede ser a 5 a 10 años. A eso nos referimos cuando hablamos de pasivo no corriente. Y patrimonio neto sería el conjunto de lo que es reserva, capital y resultados, ¿sí? Entonces, el total de mi patrimonio neto juntamente, o sea, con el pasivo no corriente, ¿sí? Eso es lo que yo calculo para lo que es mi nivel de deuda a largo plazo, ¿sí? Porque hay empresas que tienen este ratio bastante alto, ¿sí? Porque tienen deudas a muy largo plazo. Entonces, puede ser que al ser al largo plazo, en realidad no esté en condiciones su patrimonio como para cubrir esa deuda a ese plazo, ¿sí? Entonces, eso es lo que me calcula el ratio de endeudamiento a largo plazo. Luego tenemos del apalancamiento financiero, el más conocido, activo sobre patrimonio neto, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es los activos, sabemos que están los bienes, derechos y obligaciones, y el patrimonio neto en sí está constituido, como dijimos, capital, reserva y resultados. ¿Y qué es lo que nos da? Es simplemente saber si financieramente la empresa cumple como para poder pagar con sus total activos y su total patrimonio neto
en realidad está óptimo para hacer frente a las obligaciones. Por eso se dice es lo que apalanca, o sea, lo que en realidad hace que la empresa cubra esa deuda son lógicamente su capital propio y el activo que serían los bienes, derechos y obligaciones. Entonces, por eso lo pone como apalancamiento financiero, ¿sí? O sea, ¿en qué me baso allí? En que estos bienes, estos derechos y estas obligaciones, dividido todo lo que tengo, entonces hace frente a las deudas que posiblemente yo voy a contraer. Entonces, estos son los ratios que son utilizados para los cálculos respectivos. Entonces, el día que alguien te pregunta, por ejemplo, cuáles son las documentaciones, por qué me solicitan tantas documentaciones, y allí está el dato, es que el analista tiene su planilla Excel, carga los datos, acorde a los balances, los IVA que presenta la empresa, ¿y qué hace? Hace un cálculo, aplica todos estos ratios para saber en qué situación se halla la empresa, ¿sí? De modo a que conviene o no conviene otorgarle cierto tipo de crédito, o le conviene o no conviene a la empresa adquirir una obligación más, si está en condiciones de pagar y con qué va a pagar, ¿sí? Entonces, para eso es lo que se utilizan estos ratios, ¿sí? Entonces, cuando armamos o cuando vamos a estructurar una carpeta para un banco, una financiera, si estamos en el área de pasantía, generalmente el banco nos pasa por correo un listado enorme de montones de requerimientos, ¿sí? Constancia de RUT, cédula tributaria, balance de los últimos 3 años, IVA de los últimos 12, ¿sí? Entonces, inclusive nos pide seguros, ¿sí? Copia las pólizas de seguro, ¿sí? Muchas cuestiones, inclusive caja proyectada. ¿Para qué? Para hacer los cálculos respectivos, ¿sí? Entonces, yo como pasante debo estar en condiciones de reconocer eso, ¿sí? Reconocer cuáles son esas documentaciones y hacer también un análisis de cuáles conviene o no conviene presentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros al armar o al realizar lo que es la estructura de la carpeta, muchas veces cometemos errores de que presentamos formularios que no tienen movimiento, que no justifican entonces mi estado de resultados, ¿sí? Y allí tienen mucho que ver, gente, los auxiliares, los contadores, de cómo estamos presentando, y doy también un poco el lugar a los contadores en cuanto a esto, que de qué manera refleja la imagen fiel del patrimonio, el balance que yo estoy presentando. Sucede mucho que al no tener la documentación de los préstamos, al no tener todos los recibos de los pagos de los préstamos, no estamos presentando una imagen fiel. ¿Y qué pasa a la hora de solicitar un préstamo? La empresa se halla en una dificultad de que aquí tus estados contables no reflejan lo que tú me estás diciendo aquí en la encuesta o en el entendimiento de la empresa o en la manifestación de bienes que generalmente las empresas presentan, ¿sí? Entonces, nosotros como contadores tenemos que tratar de presentar lo más fiel posible nuestros balances, ¿sí? Ser realmente auténticos en eso, ¿sí? Tratar de presentar tal cual, ¿sí? Porque muchas veces sucede mucho esto, que la contabilidad está muy desactualizada, o sea, no se cargaron todos los recibos, tengo un alto índice de endeudamiento en mi balance y en realidad yo ya lo había pagado todo, y cuestiones así que se van presentando que son propias del trabajo propio del contador. Y también, gente, los administradores tienen que ser capaces de interpretar un balance, ¿sí? ¿Cuál es la función entonces de los administradores? Interpretar. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, un mayor pasivo que un activo, ya algo me tiene que decir que tengo una deuda demasiado alta,
¿sí? Que no estoy en condiciones de adquirir un nuevo préstamo, no estoy en condiciones, ¿sí? O de la misma manera, en cuanto al ratio de endeudamiento, si mi pasivo casi ya luego es el 60% de todo lo que es mi patrimonio en relación a mi patrimonio neto, entonces quiere decir que yo estoy en aprietos, tengo demasiadas deudas, ¿sí? Entonces, esa interpretación la realiza ¿quién? La realiza el administrador. El contador, lógicamente, hace sus cálculos respectivos, carga todos los recibos, presenta el balance y allí está el balance. Ahora, el administrador es el que interpreta, ¿sí? De hecho, que el contador también interpreta todos los balances, pero a modo de poder tomar las decisiones es el administrador quien las toma. Entonces, por allí tenemos que estar también nosotros capacitados en ese punto de ver. Al ver yo un balance, ustedes pueden tener acceso a un balance o en las redes mismo pueden ver cualquier balance de cualquier empresa que es publicada, que es pública. Entonces, allí ya pueden realizar digámosle, un análisis rápido y ver que realmente en qué situación está esa empresa, ¿sí? No hace falta ni siquiera tal vez aplicar esto, simplemente conocer esto y ya nos vamos a percatar de la situación en la que está, ¿sí? Entonces, aquí, muy pequeño mi letra, aquí doy estimativamente cuántos serían los valores que son óptimos de endeudamiento, perdón. Y aquí hablamos básicamente que depende mucho, gente, del sector en el cual se esté dedicando la empresa, porque hay empresas que tienen un nivel muy alto de endeudamiento por el rubro, porque nada es corriente, casi todo es a largo plazo, entonces allí entra a haber muchos factores en cuestión, pero generalmente y lo más común es que mi nivel de endeudamiento generalmente aceptado es del valor óptimo del ratio de endeudamiento, es aquel comprendido entre 40 y 60, ¿sí? O sea que yo no puedo estar debiendo más del 40 o más del 60% de todo lo que tengo, ¿sí? Entonces, un ratio de endeudamiento superior a 60 implica que la empresa está excesivamente endeudada, o sea que más del 50% ya de todo lo que tengo es deuda. Entonces, allí mi situación es bastante complicada, ¿sí? Y un ratio de endeudamiento inferior supone que la entidad cuenta con recursos propios insuficientes aprovechados. O sea que si yo tengo un nivel de endeudamiento, mi ratio de endeudamiento es menor un 20%, un 0,30%, un 0,10%, quiere decir que yo no estoy aprovechando todos los recursos propios, ¿sí? Sabemos que a menor endeudamiento tenemos mayores activos, ¿sí? Mayor solvencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Con los recursos que tenemos, ¿sí? Porque sabemos que el balance en sí no está dado solamente por el activo, sino también por el pasivo y las deudas a largo plazo. Entonces, si yo no estoy generando y no estoy invirtiendo en mi empresa, significa que ya estoy teniendo de igual manera una pérdida allí porque no estoy aprovechando los recursos que la empresa misma posee. Y eso me dice si es inferior al 0,40. ¿Sí? Pero esto es dependiendo mucho de qué rubro estamos hablando, a qué se está dedicando. O sea, ahí le dejo nada más algunas nociones básicas, ¿sí? En cuanto a el endeudamiento se refiere, en todo lo que es ratio de endeudamiento. Luego tenemos lo que son los ratios de liquidez, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el ratio de liquidez? Es el que mide la capacidad para pagar sus deudas a corto plazo a más inmediata. A su vez, se clasifican en ratio de liquidez, test ácido y ratio de caja o tesorería. Entonces, en cuanto a la liquidez se refiere en qué capacidad yo tengo de
hoy vender, si yo quiero pagar todas mis deudas, vendiendo todo lo que tengo, voy a poder pagarlo, pero hoy, a fecha hoy. Entonces, es un análisis bastante inmediato, ¿sí? Entonces, a eso se refiere lo que es el ratio de liquidez. Y aquí tenemos las fórmulas de liquidez o razón circulante, ¿sí? Tenemos lo que es el test ácido. ¿En qué consiste este test ácido? Es muy utilizado principalmente para las empresas que utilizan mucho, o sea, tienen mucho inventario y que son de compra-venta. Entonces, ¿qué hace el funcionario en la parte, el área financiera? Aplica un test ácido en donde el activo corriente, o sea, lo realizable en ese año, menos el inventario, o sea, lo que tiene en cuanto a mercaderías o en cuanto a lo propio de compra y venta, entonces dividido lo que tiene que pagar todo en ese año, o sea, la deuda, el pasivo corriente, entonces lo divide entre ellos y allí haya lo que es el test ácido, que significa que yo restando todo lo que es mi inventario, excluye el inventario, entonces, ¿qué capacidad tengo yo para pagar en forma líquida mi deuda? ¿Sí? Entonces, ¿qué tan solvente soy restando esas mercaderías que tengo en mi stock? ¿Qué tanto de efectivo tengo yo restando todo lo que es mi inventario y dividiéndolo con el pasivo que tengo que cubrir? O sea, ¿cubro o no cubro lo que tengo realizable en el año con lo que tengo que pagar en el año? ¿Sí? Eso me da el test ácido. Y luego, por último, el ratio de caja, el ratio más conocido, que es el total en la caja que figura en mi balance, más los títulos financieros. ¿Qué significa eso? Serían todos los títulos que tengo a mi favor, cuentas a cobrar, ¿sí? Clientes a cobrar, pagaré, estoy hablando a cobrar, y mi pasivo corriente, si en realidad voy a cubrir eso. Sí, qué tan liquidez tengo, me sobra caja, no me sobra caja, no tengo para pagar, sí tengo para pagar. Porque generalmente al área bancaria lo que le interesa es saber si es que tengo o no tengo para pagar, ¿sí? Entonces, todas estas fórmulas son aplicadas en esa área en específica y son generalmente realizadas por un analista, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es simplemente carga en su planilla y empieza a hacer los cálculos respectivos y de allí saca más análisis, va a las fuentes que son los balances de los años anteriores, inclusive puede ser de 3 años que me esté solicitando. Una vez que me solicita los 3 años, él hace su respectivo cálculo allí. Ustedes no van a realizar ese cálculo, si es que lo que le está preocupando es eso, es que no van a realizar esos cálculos porque estamos en pasantía, ustedes saben, ustedes son pasantes, ¿sí? Generalmente eso más es propio de los funcionarios en sí, pero a modo de que ustedes tengan un conocimiento también referente a esto, entonces lo doy a modo así de clase. No sé si ustedes ya lo habían desarrollado en alguna otra materia porque forma también parte de nuestra malla curricular. ¿Ya habrán desarrollado finanzas o ratios en alguna de las materias? ¿Finanzas mismas? ¿Ya lo desarrollaron? Sí, ¿no? Nadie. ¿Nadie desarrolló esto anteriormente? ¿En alguna otra materia? Yo no, profe. ¿No? No. Ok. Bueno, el área financiera es toda una ciencia, gente. Es una cuestión de
de En tener más o matemática menos... financiera ya habíamos dado, profe, los ratios. ¿Cómo? En matemática financiera ya habíamos dado. Sí, exactamente. Y es a modo de reforzar y a modo de que ustedes también tengan un conocimiento y más o menos una retroalimentación en realidad, porque ya ustedes saben que pasantía es aplicar ya los conocimientos que ustedes ya tienen, ¿sí? Y en realidad ya lo hubiesen dado en alguna de las otras materias, ¿sí? Y generalmente es lo básico, ¿sí? Lo básico. Entonces, cuando yo voy a realizar una gestión en un banco, lógicamente me van a pedir todo. Hay gente que cuestiona eso, pero en realidad se realiza todo unos cálculos allí de manera, y más todavía si la empresa tiene ya varios créditos, ¿sí? Tiene también créditos a largo plazo, o sea, no estamos hablando de una persona física, podemos hablar de una persona jurídica. Entonces, requiere de un análisis más exhaustivo, más profundo, y entonces hay inclusive planillas y planillas de cálculo de modo a ver de qué manera la empresa justifica lo que es el endeudamiento, ¿sí? Y de qué manera puede ir pagando y si es que realmente está en condiciones de adquirir una nueva deuda, ¿sí? Entonces, es un trabajo netamente operativo el que le estoy diciendo. El área operativa es la que se encarga de realizar eso, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener esos conocimientos básicos. ¿Y qué les voy a pedir como tarea, como trabajo referente a esto? He preparado una guía de trabajo para ustedes que voy a compartir ahora. Si es que no hay ninguna duda referente a este tema, ¿tienen alguna duda referente a esto? A este tema en específico, a los ratios financieros. De mi parte no, profe. De hecho, voy a profundizar más, pero bastante claro. Sí. Recuerden, administradores, que ustedes al leer los balances tienen que tener una interpretación de ellos, ¿sí? Y lógicamente contadores también tienen que demostrar la imagen fiel, ¿sí? No pueden obviar ningún dato a la hora, por ejemplo, de presentar la información en cuanto a balances, también en cuanto a actas constitutivas, gente o constituciones de SA. De repente los aumentos de capital son muy importantes a la hora de repente solicitar un crédito. ¿Con qué va a pagar si no tiene capital? Nada, había sido, tenía un aumento de capital. ¿Y dónde está la documentación respaldatoria? O sea, siempre ante un posible análisis crediticio, lógicamente nos pasa todos los operativos, el listado, pero no seamos mezquinos en cuanto a la información, porque cuanto más información se tenga para el análisis es mucho mejor, ¿sí? Entonces, de repente nosotros como estudiantes de la carrera de contabilidad o de administración tenemos que ser conscientes de que si por ABC motivo vamos a solicitar un crédito, lógicamente tenemos que presentar todo, ¿sí? Hoy en día ya al simple solicitud ya no llegamos, ¿sí? Siempre tiene que haber una documentación respaldatoria, ¿sí? Bueno, ahora voy a mostrarles lo que es nuestra guía de trabajo. ¿En qué va a consistir el trabajo en este tema en específico en el área de finanzas? Entonces voy a compartir la guía que ya está dentro de la plataforma. ¿Observan la guía? Sí, profe. Sí. Bueno. En cuanto a la guía, tengo temas a distribuir, por eso lo estoy compartiendo ya un poco más temprano. Tengo temas a distribuir, ¿por qué? Porque va a ser un trabajo de investigación grupal, ¿sí? Tengo 4 temas, serían 4 grupos, ¿sí? De los cuales ustedes van a investigar
sobre estos temas en específico, ¿sí? ¿Cuáles serían los temas? El primer tema es sobre el sistema financiero del Paraguay, o sea, qué es, qué leyes rigen, qué tipo de sistemas financieros tenemos, cuáles son las leyes de los bancos y de seguros también, si hay relación, si no hay relación, o sea, una cuestión de investigar, ¿sí? Referente a ese tema en específico, el número 1. Luego tenemos la bolilla 2 o tema 2, que son referentes a las tarjetas de crédito y débitos, sus diferencias, sus usos, sus ventajas, sus desventajas. Si usted tiene que manejar también eso, las tasas vigentes, ¿sí? Los errores frecuentes en su utilización, normas recientes respecto al COVID-19, sí, hubo algunas normas, modificaciones, ¿sí? Entonces, referente al tema 2, ¿sí? Esos son temas que le van a servir también en su diario, en el campo laboral también, ¿sí? Luego, el tema 3 están las cuestiones de cuenta corriente, o sea, un tema, cuenta corriente, qué importancia, qué requisitos en las documentaciones, ¿sí? Básico, porque sabemos que cada institución a veces tiene una forma distinta o requerimientos distintos, o eso está estipulado por el Banco Central, o sea, ver esa cuestión, cómo se utiliza, vigencia de las leyes en su utilización dentro del territorio nacional, o sea, siempre ir a las leyes, ¿sí? Ver qué leyes regulan su utilización. Y el último tema, que es el tema 4, que es un tema también muy interesante, que es sobre CEPRELAC, ¿sí? CEPRELAC, su función, sus atribuciones, sabemos que es un ente regulador, su estructura, GAFI, ¿sí? El plan estratégico, la ley, ¿sí? La unidad de inteligencia financiera de la República del Paraguay, o sea, vendría a ser el tema 4, ¿sí? En teoría, entonces, tenemos 4 temas a ser investigados. Luego, tenemos los criterios en general, sabemos que tiene que tener un desarrollo del contenido, el formato de presentación va a ser solo en PDF, no vamos a presentar en Word ni en Excel, sino en PDF nada más. La información tiene que tener fuentes y de dónde sacaron la información, y tienen que tener datos estadísticos también, ¿sí? A modo de anexo, pueden poner en anexo lo que es datos estadísticos. Sobre la estructura del trabajo, tiene que tener una carátula, una introducción, un contenido y una conclusión, una bibliografía y unos anexos. O sea, esto en teoría es la estructura del trabajo. Luego tenemos los indicadores de los cuales se va a evaluar, la carátula, la introducción, el contenido, las conclusiones, la forma de presentación y la bibliografía y los anexos. En total son 10 puntos y la fecha de entrega es el 11 del 11 del 2020 a las 18 horas. O sea, tienen tiempo, entonces, hasta el 11 en presentar este trabajo. Creo que ya creé la tarea en la plataforma. Ahora lo que queda es ver quién hace con quién y qué temas específicamente. Hasta 3 integrantes por grupo podría ser, porque son 4 temas. Me gustaría que... ¿Sí? Yo voy a hacer con Cristian. Bueno. Entonces yo voy a crear, aquí voy a anotar ya los grupos que Ya 3 me que se van provee. diciendo. ¿Cómo? 3. Hasta 3. 3 integrantes. Sí. Y Cintia ¿Qué Cardoso tema? también está con nosotros. ¿Qué tema hay? No sé. Cintia Cardoso. Cintia Cardoso. Bueno. Entonces voy a anotar aquí para tener en mi archivo también acá. Voy a anotar quién es con quién. Entonces, para poder... Sería Ángel, Cristian y Cintia. Sí. Bueno. ¿Qué tema, Ángel? ¿Vos vas a elegir el tema?
Uno de los 4. Y vamos por orden, profe. Que el tema 1 le toca a ellos y a mí está anotando el tema 2. En realidad los 4 temas son muy interesantes. Ok. Entonces, voy a Está bien, anotar profe. aquí. Ok. Voy a anotar entonces aquí un poco. A ver. Entonces va a ser de la siguiente manera. Tema 1. Bueno, ahí ya está anotado entonces. Tema 1. Tema 2. Grupo 2, Nosotros, ¿quién profe. sería? Grupo de 3. ¿Sí? ¿Quién y quién? Ronaldo Zamudio, Mara Zamudio Y Carlos Noguera. y Carlos Carlos Noguera, Noguera. profe. Ok. ¿Qué tema? Y el tema 2. El segundo, sí, el tema 2. El tema 2. Ok. Muy bien. Tema 2. Ok. Bueno. Siguiente grupo. Tema 3, profe. Tema 3. Sí. ¿Quién es? Y lo de mi grupo de antes era a Arnaldo, creo que, y Ferreira. No sé si ellos están de acuerdo a trabajar otra vez o alguien que quiera entrar conmigo igual nomás. Ok. ¿Quién quiere hacer el trabajo con Eulalia entonces? Sería Eulalia, Aldo y Juan Ferreira. Ese era mi grupo anterior. Bueno, Aldo me dice sí, profe, me dice. Sin problema, ok, está bien. Entonces sería el mismo grupo. Entonces le toca el tema de cuenta corriente, tema 3. ¿Sí? De todas formas, esto ya está en plataforma. Ustedes pueden descargar. Sería cuenta corriente. Ahora el tema 4, siguiente grupo. ¿Quién faltaría? Carlos. Bueno. Diefer Voy a y... poner. ¿Quién sería? Ah, sí. Dieter, María Magdalena y... Bueno, al restante entonces voy a ponerle el tema 4. Voy a ver si es que son más de 3, entonces vamos a requerir de un tema más. Entonces el tema 4 para los restantes, ya que no están en el aula, entonces vamos a ponerle a la gente restante en ese grupo. Bueno, y esto sería en teoría lo que van a desarrollar. Van a tener hasta el 11 para presentar. Y si reúne los requisitos, le vale 10 puntos, ¿sí? 10 puntos de trabajo. Entonces, para acumulativo dentro de su proceso, recuerden que también tienen que llegar al 60% en su proceso. Bueno, ¿alguna duda referente al trabajo? Bastante claro, profe. De mi parte, No, profe. no hay dudas. Ok. Siendo así, entonces, si es que no hay ninguna duda, me dejan sus nombres, por favor, antes de retirarse en el chat. Y marcan, ¿pudieron hoy marcar asistencia en la plataforma, gente? ¿O no? Yo sí, profe. Pude marcar mi ¿Pudieron asistencia. marcar? Sí. Bueno. Ok. Está bien, entonces. Para la gente que aún no marcó, tiene tiempo hasta las 21:30 para marcar. Y para la gente que aún no empezó su informe, por favor, vayan empezando, vayan enviándome, yo voy contestando. Saben ustedes que es un proceso largo, ¿sí? No a última hora que se apuren todo ahora por su informe, ¿sí? Vayan preparando.
Está bien, profe. ¿Tienen alguna duda más? De mi parte no, profe. No sé. Está bastante ¿Por qué claro. terminamos en 1 hora, profe? ¿Cómo? Terminamos en hora. Tenemos que aplaudirnos esta vez. Gracias, profe. Realmente estaba cronometrado esta clase. Así es, justito. En realidad, gente, depende mucho de la materia. En realidad nos faltó hora en la materia anterior y ahora nos sobra hora en la materia de pasantía. Pero en realidad 80 minutos nada más luego eran lo permitido, pero generalmente extendemos más, como que depende de la materia, del contenido, gente. Sé que es cansador, pero ahí vamos y ojalá que podamos terminar bien esta segunda asignatura de materia que vamos llevando en cuanto a lo que es pasantía conmigo en la segunda, ¿verdad? O sea, estamos pasantía 3, pero es la segunda vez que estamos llevando esto al modo virtual. Ojalá que tengamos el mismo resultado parecido a lo que fue pasantía 2, ¿sí? Porque va a depender mucho de cómo van presentando sus trabajos, gente, ¿sí? Bueno, siendo así, no hay ninguna otra duda, voy a cerrar la sesión y nos reencontramos entonces el viernes nuevamente con otro tema más específico sobre finanzas, ¿sí? Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.